Hola gente curiosa, lectores, esto es Radiolibros y hoy venimos a hablar de la biografía Vida y Obras de Emilia Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa, condesa de Pardo Bazán, novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. ¿Por qué hablar de ella? Porque es una autora que se asume que has leído, pero no fue una lectura obligatoria en mis estudios, aunque es la escritora más importante del siglo XIX, y toda su vida y obra se resumen con un Doña Emilia. Con el pasar de los años, todas las referencias que tenía de ella eran por otros libros, películas, artículos, cameos, reportajes, hasta que hace un par de años tuve que leer una obra de teatro suya en un club de lectura. Nunca me había acercado a su literatura. Desde entonces he visitado su casa museo en La Coruña y la tengo presente para ir poco a poco leyendo su extensa obra. ¿Eres de los que quieres conocer más de Emilia Pardo Bazán y no solo quedarte en la mención de escritora gallega? ¿O por el contrario eres un experto y quieres recomendarnos un texto suyo? Quédate para dar tu opinión, pulsa la campanita si quieres ir con nosotros conociendo más autores y obras en futuras entregas y suscríbete. Dedito para arriba si te gustó este vídeo. Emilia Pardo Bazán nace en La Coruña el 16 de septiembre de 1851 y fallece en Madrid el 12 de mayo de 1921, antes de cumplir los 70 años. Fallece por una complicación de la diabetes que sufría. Muere en la calle Princesa, donde llevaba viviendo desde 1917, y está enterrada en Madrid en la Basílica de la Concepción, aunque su deseo era ser enterrada en las Torres de Meirás. Era hija única de una familia gallega noble y muy pudiente de España. Su padre, el conde pontífice de Pardo Bazán, José María Pardo Bazán y Mosquera, título que Alfonso XIII le concedió a ella en 1908. Su madre, Amalia María de la Rúa Figueroa y Somoza. Su padre le proporcionó la mejor educación posible, convencido sobre los derechos de la mujer, fomentando su amor por la literatura. La familia tenía residencia en la calle Tabernas, en La Coruña, otra casa en las afueras, el Pazo de Meirás, y una tercera cerca de Sanjenjo. Con 9 años empezó a mostrar un gran interés por la escritura. En la biblioteca paterna encontró acceso a una gran variedad de lecturas. En invierno, las estancias familiares se trasladaban a Madrid y Emilia asistía a un colegio francés protegido por la Real Casa, donde fue introducida en la obra literaria de La Fontaine y Jean Racine. Posteriormente, en su vida profesional y viajes a Francia, este dato le servirá para conectar con el mundo literario europeo y tratar con autores como Victor Hugo. A los 12 años, la familia decidió quedarse en La Coruña durante los inviernos y allí Emilia estudió con instructores privados. Rechazó la moda que limitaba la educación femenina al aprendizaje de la música y la economía doméstica. De forma activa, ella solicitó que no le dieran clases de piano y sí de latín. Recibió entonces una formación sobre todo tipo de materias, especialmente en humanidades e idiomas, dotándola de un manejo del francés, inglés y alemán. No pudo acudir a la universidad, vetada para las mujeres, pero se mantenía informada de los avances científicos y filosóficos a través de amistades paternas y de los libros. Con 15 años escribió su primer cuento, Un matrimonio del siglo XIX, el primero de los muchos cuentos que publicaría a lo largo de su vida. Con 16 años, Emilia Pardo Bazán se casa con José Quiroga y Pérez Deza, cuando él tenía 20 años y era aún estudiante de Derecho. La relación era bien vista por los padres de ambos. La boda se celebró en 1868 en el Pazo de Meirás y después la pareja recorrió España. El matrimonio no se separó de su familia y durante años vivieron con sus padres y viajaron por Europa. En 1869 ella y su marido se trasladan a vivir a Madrid cuando el padre José Pardo fue elegido diputado a Cortes tras la Revolución de 1868. Cuando éste dejó su escaño, los cuatro emprendieron un viaje de varios meses por Francia, Italia, Austria. Se convirtió en la primera corresponsal española. Su marido José Quiroga, llamado Pepiño cariñosamente por Emilia, era tranquilo y reservado. El matrimonio mantenía una buena armonía. Ella lo apoyaba en sus estudios de abogacía y él valoraba los intereses intelectuales de su esposa. En su matrimonio tuvieron 3 hijos. A los 8 años de matrimonio, su primer hijo Jaime, 1876, Blanca, 1879 y Carmen, 1881. En los años siguientes la relación matrimonial se resintió, más a causa de los trabajos intelectuales y literarios de ella que por causas personales, aseguran los cronistas. El resultado es que José Quiroga y Emilia Pardo Bazán se separan, de forma amistosa, en 1884. Él se retiró a vivir a sus propiedades gallegas y Emilia Pardo Bazán continuó con sus actividades de escritora en Madrid y Galicia.
Él siguió con interés su carrera, incluso en alguna ocasión es el organizador de algún homenaje que ella recibe en Galicia. Cuando él muere en 1912, 28 años después de su separación, la escritora guardó luto riguroso durante un año. La separación amistosa permitió que Emilia Pardo Bazán siguiera con su libertad sus intereses literarios e intelectuales. Se preocupó ya no solo de polémicas literarias, sino de intervenir en el periodismo político y de luchar incansablemente por la emancipación social e intelectual de la mujer. A Emilia Pardo Bazán se la considera la primera mujer española que consigue un puesto en la vida intelectual, que en su época tenían unas connotaciones completamente masculinas. Fue la primera mujer socia del Ateneo de Madrid, admitida el 9 de febrero de 1905. Aun así, la escritora intentó ser miembro de la Real Academia Española y su candidatura fue rechazada por unanimidad en 3 ocasiones. Como le fue antes la solicitud de Gertrudis Gómez de Avellaneda, rechazada por ser mujer. Emilia Pardo Bazán se rebela ante este tipo de discriminaciones, pero su feminismo es reformista y no revolucionario. En este afán reformador, en 1890, doña Emilia aprovechó la herencia paterna para crear una revista, Nuevo Teatro Crítico, que contará con 30 números de unas 100 páginas y en donde Emilia Pardo Bazán será única redactora. Proyecto que durará unos 3 años y dedica en gran parte al feminismo. Es una revista que incorpora ensayos, críticas literarias, noticias sobre otros escritores y estudios de la actualidad política y social con el objetivo de reflejar la vida intelectual de su época y cuyo contenido en gran parte es dedicado a la conciencia de igualdad entre hombres y mujeres y su implantación. También creó la colección Biblioteca de la Mujer entre 1892 y 1914. Escribe además sobre el caciquismo, los obreros. Su actitud beligerante en el mundo de los hombres le provocó múltiples enfrentamientos y altibajos en sus relaciones, siendo rechazada y teniendo polémicas con algunos escritores, como en el caso de Pereda, Clarín, Bobadilla, Menéndez Pelayo, Manuel Murguía, Valera, Blasco Ibáñez. Aunque también mantuvo relaciones cordiales, como en el caso de Unamuno, o su relación amorosa con Benito Pérez Galdós. Esta comenzó con la amistad literaria y derivó hacia una intimidad amorosa de larga duración, unos 20 años, con separaciones esporádicas, principalmente achacadas a infidelidades, relaciones puntuales con jóvenes como Lázaro Galdiano. Pero se sabe que ambos tenían amantes y que se rumorea que fue la insistencia de Benito Pérez Galdós de formalizar la relación frente a la libertad que Emilia Pardo Bazán quería seguir manteniendo otro posible motivo de los alejamientos. En cualquier caso, misterio, ya que muchas de las cartas de Emilio Pardo Bazán se han hecho públicas y las de Benito Pérez Galdós no, en su mayoría siguen ocultas. Dicen que por no dañar su imagen, la imagen de él. Emilia Pardo Bazán admiró y apoyó las obras de los pintores de la época, como Sorolla, Joaquín Bahamonte y Aureliano Beruete. Entre los políticos más importantes de la época destaca su amistad con Castelar, Pi y Margal, Cánovas y Canalejas, con quien tuvo muchos debates y contactos. ¿Qué tipo de escritora es Emilio Pardo Bazán? Piensa que la educación es fundamental. Es una escritora de vanguardia. Tiene un carácter competitivo. Su curiosidad insaciable no fue solo un rasgo de su infancia, mantuvo ese interés activo hasta sus últimos días. Tuvo una formación autodidacta, considera la novela como un género menor, intenta relacionar las lecturas para adquirir un modo de educación literaria y huir de las lecturas de entretenimiento. Posteriormente le dará un lugar primordial a la novela moderna. Denunció la necesidad de europeización de España, recomendando viajes al menos una vez al año como medio para educarse. En un principio tuvo éxito su estilo directo y sinceridad, acrecentando la polémica que ella no desdeñó. Le crean una fama vehemente y revolucionaria. La experiencia y en declaraciones posteriores comentó que había perdido en esa empresa humor y dinero. Huye de las etiquetas. Ella no se considera a sí misma ni idealista, ni realista, ni naturalista, sino ecléptica. Gastrónoma aficionada. Recomendaciones lectoras. Emilia Pardo Bazán declaró que sus libros preferidos de la infancia fueron Don Quijote de la Mancha, la Biblia y la Ilíada. En la Casa de la Coruña leyó además La conquista de México de Antonio de Solís y Las vidas paralelas de Plutarco. Los libros sobre la Revolución Francesa le fascinaban. Obras.
Entre su obra literaria, una de las más conocidas es la novela Los Pazos de Ulloa, 1886. En sus obras destacadas está La cuestión palpitante, una recopilación de artículos que la acreditan como una de las principales impulsoras del naturalismo en España, movimiento que surge como reacción al romanticismo, y también La tribuna, 1883, considerada la primera novela social y la primera novela naturalista española, donde incorpora por primera vez en la novela española al proletariado y da voz y discurso propio a una mujer trabajadora, Amparo la cigarrera. En sus obras tenemos mucha narrativa. Pascual López, Autobiografía de un estudiante de medicina, Un viaje de novios, La tribuna, El cisne de Vilamorta, La dama joven, Bucólica, Los Pazos de Ulloa, La madre naturaleza, Insolación, Morriña, Una cristiana, La prueba, La piedra angular, Doña Milagros, Memorias de un solterón, El tesoro de Gastón, El saludo de las brujas, El niño de Guzmán, Misterio, Novelas ejemplares, Los tres arcos de Cirilo, Un drama, Mujer, La quimera, Cada uno, La sirena negra, Belcebú, Allende la verdad, Dulce sueño, La gota de sangre, En las cavernas, La aventura de Isidro, La última fada, Clavileño, Dioses, La serpe, Instinto, Arrastrada, La muerte del poeta, Los misterios de Selva, La pipa de Kif, Aficiones peligrosas. Y además tenemos sus cuentos de narrativa corta, ensayo y crítica, conferencias y discursos, libros de viaje, obra periodística, teatro, biografías, lírica, libros de cocina, traducciones y epistolario. Si buscamos más de la vida y obra de Emilio Pardo Bazán, tenemos adaptaciones al cine y televisión. De su biografía, Emilia en el 2022 y Emilia Pardo Bazán, la condesa rebelde en el 2011. Y adaptaciones de sus obras, La sirena negra en 1947 y Un viaje de novios en el mismo año, El indulto en 1960, Ópera en Marineda 1974 y Los Pazos de Ulloa en 1984. ¿Qué he leído de lo publicado? Su obra de teatro Juventud, que me parece compleja en cuanto a los personajes y quizás no es la mejor recomendación para comenzar, pero si te gusta leer teatro, dale, porque los personajes no tienen desperdicio. Después seguí con Insolación, una irónica historia de amor entre un andaluz y una gallega en plenas fiestas de Madrid, donde se desprenden costumbres sociales y culturales, entretenida y un acercamiento a su escritura y modo de expresarse. Cosas curiosas a destacar. Emilia Pardo Bazán escribía en castellano, católica, naturalista. Su educación liberal es de agradecer principalmente a las ideas progresistas de su padre autorizándola y a la cultura de su madre, potente protector doméstico que animó a su hija. Fue retratada por Joaquín Sorolla en 1913. Su popularidad le ocasionó enemistades entre los escritores de su tiempo por invadir un espacio considerado masculino. Su marido, horrorizado, según describen sus biografías, por los ataques recibidos, le pidió que dejara de escribir. Le asustaba, detallan algunas biografías de Pardo Bazán, que identificaran a su esposa con el personaje femenino valiente y revolucionario de su novela La tribuna. Emilia se negó. La lápida de su tumba tiene una fecha incorrecta de su muerte. Premios y recomendaciones. 1908 comienza a utilizar el título de condesa de Pardo Bazán que le otorga el rey Alfonso XIII en reconocimiento a su importancia en el mundo literario. 1910 es declarada consejera de Instrucción Pública. 1912 es nombrada socio de número de la Sociedad Matritense de Amigos del País. 1914 se le impuso la Banda de Orden de María Luisa y recibió del Papa Benedicto XV la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice. 1916. El Ministerio de Instrucción Pública la nombra catedrática de Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas en la Universidad Central, aunque la incompresión y el rechazo a que una mujer imparta clases la harán renunciar a la cátedra. 2018. La Asociación Hertóricas, Historia, Mujeres y Género y el colectivo Autoras del Cómic creó un juego de cartas, proyecto de carácter cultural y educativo, para visibilizar la aportación histórica de las mujeres en la sociedad y reflexionar sobre su ausencia. Una de estas cartas está dedicada a Pardo Bazán. Multitud de calles llevan su nombre, no solo en España, sino en otros países, como en el caso de Montevideo, Uruguay. Cita.
Si en mi tarjeta pusiera Emilio en lugar de Emilia, qué distinta habría sido mi vida. Yo soy una radical feminista. Creo que todos los derechos que tiene el hombre debe tenerlos la mujer. Por mi parte, siempre la anduve en guisar y hasta le tengo afición a estos quehaceres y siento no disponer de más tiempo para practicarlos. No soy doctora en el arte de Muro, Dumas, Rossini, Brillant-Sabet y Picadillo, pero jamás vi incompatibilidad entre él y las letras. La lucha vale más que el triunfo. En la cajita de información tenéis los enlaces de interés. Muchas gracias por llegar hasta aquí. A disfrutar con la lectura.